Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Se ha preguntado usted cuántos somos en México? ¿Cuántos mexicanos somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo nos distribuimos en el territorio? ¿Cuáles los principales indicadores del Censo de Población y Vivienda 2020? ¿Sigue siendo México un país de jóvenes? ¿O nuestra población está envejeciendo? De esto y más vamos a conversar con Julio Santaella, quien es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. No se pierdan esta conversación, creo que es muy aleccionadora. Julio Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. No, encantado de platicar contigo nuevamente, Ricardo. Siempre es un placer y con tu audiencia, por supuesto. ¿Hace cuánto hablamos? Más o menos medio año. Sí, hablamos en septiembre, justo cuando había salido un número de inflación ese día. Así es. Julio, ¿qué nos deja ver en un primer acercamiento esta radiografía del México de hoy, que es el Censo de Población y Vivienda 2020? Además de los 126.014.024 habitantes, ¿hay algo más o este es un simple número? ¿Qué nos dice esta cifra? ¿Hemos crecido normalmente, desproporcionadamente? ¿Es una cifra que nos debe de alentar, nos debe de asustar o de advertir, Julio? Ricardo, lo primero que yo me gustaría destacar, voy a hablar de dos cosas. La primera es que en realidad el censo es solamente un paraguas para millones de historias que hay al interior. Somos una sola nación, pero en realidad estamos integrados por miles de comunidades, de tal manera que tenemos un mosaico muy diverso y eso lo podemos observar en el censo de población. El censo me va a permitir buscar información con niveles de geografías muy pequeños a nivel de municipio, de localidad o incluso de manzana en las ciudades, de tal manera que podemos, además de ver todo lo que está pasando a nivel nacional, sacar el microscopio y encontrar detalles muy puntuales que vale la pena siempre escudriñar. Ahora, en la segunda parte de mi respuesta, quiero comentar que este Censo de Población y Vivienda 2020 confirma una serie de tendencias demográficas que hemos venido observando a lo largo de las últimas décadas, como la disminución del crecimiento de la población, como la prevalencia de la población femenina, como fuertes movimientos de migración internos, como un proceso paulatino de envejecimiento, también un proceso de urbanización cada vez más constante y de un progreso material en las viviendas que, si bien es positivo, pues todavía tiene muchos desafíos por completarse, ¿no? Ahora, de esta respuesta surgen nuevas inquietudes. Por supuesto, seguimos siendo un país con una desproporción demográfica muy alta en las grandes ciudades, concentrados en las grandes ciudades, o tenemos todavía un fenómeno de dispersión de decenas de miles de pequeñas comunidades y rancherías a lo largo y ancho del territorio. Curiosamente, Ricardo, los dos fenómenos que mencionas son ciertos. Tenemos que en 10 zonas metropolitanas, las más grandes del país, ya está el 37% de toda la población del país. Tan solo, digamos, en el área que va desde Toluca hasta Puebla, Tlaxcala, tenemos más de 27 millones de pobladores. Es una zona en México de alta concentración humana. Pero por otro lado, también tenemos Me acordé, más de perdón, 180,000 tú pequeños eres muy pueblitos. joven, tú eres muy joven, Julio, pero me acordé de un artículo que fue icónico de aquel gran economista Edmundo Flores, que hablaba de Mexcuepuetoca y anticipaba una zona metropolitana compuesta por México, Toluca, Puebla y bueno, todas estas ciudades que tú mencionaste. Así es, ¿no? Bueno, y Edmundo era un individuo brillante en muchos aspectos.
pero efectivamente se nota una gran concentración urbana. Tenemos, por supuesto, en la ciudad, en la zona metropolitana del Valle de México, 21.8 millones de habitantes. Uf. En Toluca ya tenemos 2.3 millones de habitantes y en la zona metropolitana de Puebla, Tlaxcala, 3.2 millones de habitantes, ¿no? Mm. Entonces, en toda esta franja, pues tenemos un conglomerado importante. Ahora, si nos alejamos un poquito, ya Querétaro ya está también arriba del 1 millón de habitantes y Cuernavaca no está lejos de eso. Entonces, con todo esto, pues sí se conforma una megametrópolis aquí muy, muy cercana, ¿no? Algo Sí. similar está sucediendo en regiones más lejanas, tanto la zona metropolitana de Monterrey como de Guadalajara, pues ya superan los 5 millones, están en 5.3 millones cada una, pero te decía, esto va aparejado con que todavía tenemos más de 180,000 pequeñas localidades o pueblitos que tienen 2,500 o menos habitantes Habitantes. y que pues típicamente están dispersas en lugares remotos, con poca conectividad y que por supuesto hay dificultades para proveerles de todos los servicios de salud, de educación y otra serie de servicios básicos en sus viviendas, Ricardo. Hablabas precisamente, y ahorita insistes en las viviendas. Esto yo creo que es el síntoma más evidente de la condición económica de las familias. Seguimos siendo un país profundamente desigual, Julio, en cuanto a la concentración del ingreso, cada vez menos que tienen más, cada vez más que tienen menos. Y bueno, ¿cuál es la tendencia en ese sentido? Dime. El Censo de Población y Viviendas capta una serie de información básica sobre las características de las viviendas y su equipamiento. Allí tenemos buenas noticias. Tenemos, por ejemplo, que la calidad de los materiales constructivos de las viviendas está mejorando. Tenemos una menor porcentaje de viviendas que tengan un piso de tierra, por ejemplo, Ah, y un incremento en el porcentaje de viviendas que tienen pisos firmes y pisos con algún recubrimiento de mosaico, madera o de esa naturaleza. Quizá uno de los datos que a mí más se me hace positivo es el incremento en la disponibilidad de agua entubada al interior de la vivienda, que en 20 años se incrementó 20 puntos porcentuales, al pasar del 58% de las viviendas en el año 2000 al 78% de las viviendas con disponibilidad de agua entubada en su interior en el año 2020, ¿no? En una situación donde tenemos necesidades sanitarias, disponer de agua potable, pues es muy importante. Algo similar, Ricardo, está ocurriendo también con el drenaje. Ahora, estos son los grandes números nacionales, pero como comenté, tenemos un mosaico y podemos realmente disectar cuándo, o más bien dónde están esas viviendas que les falta el agua potable, esas viviendas que les falta el drenaje, sí. para poder dirigir los esfuerzos de política pública en esa dirección, porque como tú bien lo dices, pues sí hay todavía muchos retos, muchas desigualdades en algunos de estos aspectos, Ricardo. Hace 3 o 4 décadas, Julio, se habló mucho de la gran oportunidad histórica que tenía México con su bono demográfico, es decir, una población en su mayoría joven, muy pujante, con muchas posibilidades de futuro. Perdimos ya esa oportunidad histórica, ese bono demográfico, porque entiendo que se está envejeciendo la población mexicana. Tienes razón, Ricardo, ese es uno de los fenómenos o de las grandes tendencias demográficas que venimos observando en los últimos 30, 40 años, el envejecimiento de la población mexicana, la edad mediana, que es prácticamente el promedio de la población en México, era de 22 años en el año 2000 y subió a 29 años en el año 2020. 29 años es todavía relativamente joven, pero básicamente ya estamos transcurriendo o transitando por este bono demográfico y le quedarán unas 2, máximo 3
décadas todavía para concluirse, ¿no? Lo que eso significa, en otras palabras, Ricardo, es que, por ejemplo, en el año 2000, el grupo de la población más numeroso era el de 0 a 17 años, y en el año 2020, el grupo de la población que somos los más numerosos son los que estamos entre 30 y 59 años de edad, ¿no? Entonces, pues México es un país maduro. Pero fíjate que algo muy importante es, y quiero siempre resaltar las diferencias que hay en el país. Tenemos una entidad muy joven, Chiapas, con 5,5 millones de habitantes, que tiene una edad mediana de 24 años, es decir, la base de la pirámide de población es ancha, ancha que la del país. Y por el otro lado tenemos que la entidad más envejecida es la Ciudad de México, con una edad mediana de 35 años, es decir, 11 más que Chiapas, en sus 9.2 millones de habitantes. La pirámide de población en la Ciudad de México ya no es piramidal, ahora parece pues una botella, un jarrón, ¿no? De tal manera que estos fenómenos se están observando. Y esto tiene grandes implicaciones porque la política educativa o la política de salud debe ser diferente en Chiapas que de la Ciudad de México, precisamente por esta composición demográfica y el envejecimiento que estamos observando, Ricardo. Julio, no sé si estás de acuerdo, pero en el 2020 hemos tenido una triple pandemia, la originada en toda la problemática de salud por el coronavirus, una pandemia de carácter económico también muy evidente, pérdida de cientos de miles, se habla de millones incluso de empleos, y una pandemia de carácter social, presiones muy grandes al interior de las familias, en el comportamiento humano, qué sé yo, no quiero echar un discurso. ¿De qué manera? Yo sé que es un tanto apresurado y va a llevar un tiempo reflexionar sobre todas las lecciones de la pandemia, pero ¿de qué manera percibes que nos ha cambiado, que ha cambiado al país? ¿En qué medida esta experiencia histórica absolutamente inusual, por lo menos para las generaciones recientes? Mira, pues esta pandemia es un parteaguas, yo creo que en la historia de la humanidad, la historia reciente, y por supuesto también la de nuestro país. Vamos a tener siempre una referencia de antes y después de la pandemia, porque definitivamente va a cambiar nuestra vida. Aquí, por ejemplo, el Censo de Población y Vivienda, Ricardo, el periodo de referencia es marzo del 2020, justo al inicio, antes de que tuviéramos esta emergencia sanitaria, y el retrato del país, del mosaico, antes de que tuviéramos todo este fenómeno. A lo largo de los años vamos a comenzar a estar detectando diferencias que podemos o no atribuir a la pandemia y a distintos fenómenos asociados a ellos, que definitivamente dejarán su huella, su marca, ¿no? Ya lo venimos dando cuenta, como lo refieres, con los indicadores de coyuntura en materia económica, en materia de empleo, y pues seguramente en algunos otros, también en materia de seguridad pública, por cierto, Ricardo, pero en otros programas de información que estemos levantando, pues seguramente vamos a empezar a notar algunos de estos efectos, ¿no? Déjame comentar brevemente, este año estaremos levantando la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, que es una encuesta especializada en violencia en contra de la mujer. Seguramente vamos a encontrar datos importantes de cómo la pandemia ha incidido en estos fenómenos, el hecho de que las mujeres, como muchas otras personas, estemos dentro de casa, pues genera una dinámica diferente, comparado con que estuviéramos, digamos, en el espacio público, en la comunidad, ¿no? Que eso seguramente lo estaremos reportando en su momento, Ricardo. Julio Santalla, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Gracias, como siempre, por tu confianza en nuestros espacios, que se quedan abiertos, insisto. Hasta pronto, Julio. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Hasta pronto. Que tengas excelente presente y futuro. Gracias, gracias. Igualmente para ti y los tuyos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.